Hola, hola. Vamos a ver sufrimiento fetal. Sufrimiento fetal, asfixia neonatal y encefalopatía hipóxico-isquémica. Vamos a empezar con sufrimiento fetal. Bueno, esta es una emergencia obstétrica. Se define como un estado metabólico ocasionado por una disminución en el intercambio gaseoso materno-fetal. O sea, en otras palabras, el feto no recibe suficiente suficiente oxígeno de su madre. Esta es progresiva y si no se corrige lleva daño permanente. Es progresiva porque el sufrimiento fetal nos puede llevar a asfixia neonatal y la asfixia neonatal nos lleva a la encefalopatía hipóxica isquémica. Ahora, eh, lo podemos clasificar en dos, crónico y agudo. Crónico es porque hay un aporte insuficiente durante un tiempo prolongado. Esto hace que el bebé nazca con bajo peso y talla. Y la mayoría de las causas de crónico son placentarias, porque pues obviamente la placenta es la que lleva esos nutrientes, ese oxígeno al bebé, y si no funciona bien, obviamente no va a tener un aporte adecuado. Y otro también podría ser la anemia fetal. O sea, por ejemplo, el bebé está desnutrido, hace una anemia, no tiene suficiente hemoglobina para transportar el oxígeno y por lo tanto lo lleva a un sufrimiento crónico. Y el otro es el agudo, que es de rápida instauración y está relacionado con la asfixia intrauterina. O sea, asfixia es que literalmente no le está llegando nada de oxígeno, cero oxígeno. Puede clasificarse como compensado o descompensado. Compensado es cuando tiene uno de estos, meconio o frecuencia cardíaca menos de 90. Descompensado es cuando tiene ambos, meconio y frecuencia cardíaca menos de 90. Ahora, aquí, muy importante explicar qué es el meconio, porque siempre decimos meconio, 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 y luego no sabemos qué es. Bueno, el meconio, haz de cuenta que lo que pasa es que el bebé no recibe suficiente oxígeno, y eso hace que el bebé tenga una respuesta o un estímulo vagal, porque se activan los quimiorreceptores, ¿no? Que detectan que hay poco oxígeno, hacen un estímulo vagal, y el vago lo que hace es aumentar la peristalsis en el intestino. Esto ocasiona que el bebé se haga popó dentro de pues, su saco amniótico, en el líquido amniótico, ahí se hace popó. Pero ¿qué pasa? El bebé, lo único que tiene en el intestino prácticamente, porque no ha comido nada, es, este, ¿cómo se dice? Es líquido biliar, es secreción biliar. Entonces, ¿qué pasa? El líquido biliar es muy ácido. Entonces, como es muy ácido, el bebé al estar en ese líquido ácido, pues obviamente le dañan los tejidos. Ahora, ¿qué pasa si el bebé nace y lo que hace es hacer esto? Inspirar el líquido que traía. Le va a llegar todo eso a las vías respiratorias y obviamente pues puede causar una lesión, ¿no? Ahora, dice patología. Pues como ya dijimos, hay una disminución en el intercambio materno-fetal. Esto hace que haya una disminución en el aporte de oxígeno que lleva a hipoxemia y luego hipoxia. A diferencia de las definiciones que vimos en anestesio, la hipoxemia se refiere a que hay poco oxígeno en la sangre. La hipoxia se refiere a que hay poco oxígeno dentro de las células. Ahora, aquí ya las células están sufriendo. Esto nos lleva a hacer una glucólisis anaerobia. Además, hay que tener en cuenta que el bebé no tiene reserva de glucógeno. O sea, su glucosa que recibe, lo recibe a través de la madre. Entonces, aquí puede haber tanto una deficiencia de sustrato. Más bien, puede haber una deficiencia tanto de glucosa, si es que está muy comprometida la circulación placentaria, o puede haber una deficiencia pues, de oxígeno, que en general pues, sería lo que está pasando en el sufrimiento fetal, ¿no? O sea, no sé si me hice bolas. Pero bueno, el punto es que el recién nacido depende totalmente de lo que le llega por el cordón umbilical, ¿ok? Entonces puede ser que le falte tanto glucosa como oxígeno o que solamente le falte el oxígeno, en casos, por ejemplo, una anemia. Ahora, esto pues obviamente lleva a que haya un aumento del lactato y por lo tanto de los hidrogeniones, lo que hace que haya una acidosis metabólica que lleva a daño tisular. Y por el otro lado, también puede haber una retención de dióxido de carbono porque el intercambio está afectado.
Eso lleva a hipercapnia, que es que haya mucho dióxido de carbono en la sangre, lo que lleva a una acidosis respiratoria, que lleva a daño tisular, o sea, prácticamente hacen una acidosis mixta. Ahora, el diagnóstico se puede hacer por auscultación de la frecuencia cardíaca fetal. Ya dijimos que para que se considere agudo debe de ser menos de 90. También se puede hacer un ECG o que también se llama electrotococardiograma. O sea, es un electrocardiograma, pero que se le hace al feto. Y luego también un análisis de líquido amniótico, donde podemos ver meconio. Por ejemplo, si es un sufrimiento crónico, o sea, que lleva mucho tiempo, podríamos hacer una amniocentesis y ahí veríamos el meconio. O por otro lado, si es un sufrimiento agudo, cuando se rompan las membranas, ahí podemos ver que sale el meconio. Ahora, tratamiento número uno es oxígeno materno. El número dos es posición en decúbito lateral, porque esto aumenta el flujo útero-placentario. La número tres es atropina, que lo que hace es inhibir la estimulación vagal y por lo tanto no hay salida de meconio. El cuatro es el metaproterenol, que inhibe las contracciones uterinas, porque a veces lo que pasa es que el útero está tan hipertónico, o sea, está tan duro, que oprime las arterias y por lo tanto no le llega el oxígeno. Entonces, esto hace que se relaje y que así le pueda llegar el aporte adecuado. Y por último, pues la extracción del feto. Y ahora vamos con la asfixia neonatal. La asfixia neonatal, como ya lo habíamos mencionado, es la consecuencia primaria del sufrimiento fetal. Y para que se considere asfixia neonatal debe de cumplir con las siguientes condiciones. Hay una mnemotecnia que es fan. O sea, como soy tu fan, que es F de falla orgánica múltiple, A de acidosis metabólica, que se considera como un pH menor de 7 en la sangre del cordón umbilical. Y aquí hay que tomar en cuenta que los neonatos tienen un pH normal diferente al de los adultos. En los adultos, pues seguramente ya te lo sabes, es 7,35 a 7,45. En el neonato es de 7,25 a 7,35. La otra es que tenga un APGAR menor o igual a 3 a los 5 minutos. Y el último, que haya alteraciones neurológicas. Como ya lo he mencionado antes, la asfixia es la primera causa de muerte neonatal en México. Afecta del 0,2 al 0,4 de los recién nacidos y es más común en pacientes que nacen con bajo peso. O sea, menos de 1,500 miligramos, o gramos más bien, miligramos. Bueno, no sé, gramos. Luego, causas. Se dividen maternas, placentarias, funiculares o mixtas. Las maternas, la mnemotecnia que hice es Eva, como la de Wally, por eso la dibujé aquí, Eva. Ah, me faltó dibujarle las manitas, pero Eva, con H. Entonces es H, hipotensión e hipovolemia. Por ejemplo, ¿qué nos puede causar una hipotensión o una hipovolemia? Una deshidratación, una hemorragia, un bloqueo simpático. Una enfermedad vascular, por ejemplo, una hipertensión, una diabetes, una vasoconstricción de la arteria uterina, por ejemplo, en una compresión aortocava, por uso de catecolaminas o alfa-adrenérgicos, o en otros casos, una anemia materna. Ay, bueno, nada más mencionarte que las, las causas de asfixia prácticamente son las mismas causas de sufrimiento fetal, por eso ya no te las puse aquí, pero son las mismas. Ahora, placentarias, hipertonía uterina. O sea, que el útero esté tan duro que bloquee los vasos, como te dije, y por lo tanto no permita que la sangre llegue bien. Esto puede ser por oxitóxicos, o sea, la oxitocina y todo eso que hace que tengas contracciones, por desprendimiento prematuro de placenta, o sea, la placenta se despega de la mamá antes de que el bebé nazca, y entonces el bebé, digamos que desde antes de nacer ya está sufriendo, ¿no? Por eso el sufrimiento fetal empieza ya a sufrir desde ahí. Y eso hace que nazca con asfixia.
Y por último, placenta acreta o abrupta. La placenta acreta o abrupta se refiere a cómo la placenta está, digamos que pegada al útero. En estas anomalías, la placenta está, digamos, mal pegada al útero y por eso no hay un buen intercambio. Las funiculares son la compresión o la vasoconstricción. Por ejemplo, en un oligohidramnio se refiere a cuando hay menos de 500 mililitros de líquido amniótico. Lo normal es que haya más de 500 y cuando hablamos de polihidramnios es más de 1 litro. Esto como un brevario. También que haya circulares, pues del cordón umbilical, que haya hematomas o trombosis en el cordón umbilical. Y por último, las mixtas, que aquí hay una mnemotecnia que es aloja, A de anestésicos o de oxitóxicos, que de hecho ya los habíamos visto por acá, H de hipertensivos y A de analgésicos. Y listo. Ahora, en cuanto a los factores de riesgo, como te decía, igual, son lo mismo, son lo mismo. Y son lo mismo también para sufrimiento fetal, pero es lo mismo. Y también se dividen así como maternos, uteroplacentarios, obstétricos, fetales. No creo que te los tengas que aprender porque prácticamente se explican solos si sabes bien qué lo causa. Por ejemplo, en maternos podemos encontrar infecciones, hemorragias del tercer trimestre, colagenopatías, drogas o hipertensión inducida por embarazo. O sea, la verdad siento que esto no te lo tienes que aprender, pero está bien que lo sepas. Yo digo que aquí lo más importante sí son las causas. Siento que eso sí lo podría preguntar. Y con las causas ya te puedes sacar varios factores de riesgo. Como por ejemplo, acá hablábamos de hemorragias. Aquí vemos hemorragias en el tercer trimestre, porque obviamente es asfixia neonatal. O sea, de que ya casi van a ser. Este, hipertensión, también lo dijimos aquí. Enfermedades vasculares, hipertensión. O sea, ya hay como algunas otras, pero siento que no. No es tan importante así que te lo sepas. Súper así. Bueno, uteroplacentarias, alteraciones de la contracción uterina, ya también lo dijimos, que tenga útero bicorne, anormalidades del cordón o de la placenta, como te decía, por ejemplo, una placenta creta, obstétricos, que tenga meconio, incompatibilidad cefalopélvica, o sea, que su pelvis sea muy pequeña para que quepa la cabeza, trabajo de parto largo o precipitado, parto instrumentado o cesárea, óligo o polidramnios, y fetales bajo peso o también que sea macrosómico, alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal, prematurez o posmadurez, malformaciones o fetos múltiples. Está bien, conócelas, pero así como de memoria, es que no nos los tenemos que aprender de memoria. Ahora, siento que por pura lógica como que te los vas sacando. Por ejemplo, si es un bebé muy grande, obviamente se va a tardar mucho en salir, trabajo de parto largo, y por lo tanto va a dejar de respirar antes, porque la placenta se desprende y todo eso, ¿no? Este, las de siempre, prematurez, posmadurez, ¿ok? O sea, como que lo puedes ir deduciendo por ti misma. Ya, bueno, cuadro clínico. Los síntomas o las manifestaciones se dividen en tres: de aparición temprana, de aparición tardía y de aparición temprana o tardía. Aparición temprana, la dermotecnia es daddy issues, que es dificultad para iniciar y mantener la respiración. La, ahora yo, pues la A, no lo puse en orden. La A es alteraciones de la perfusión. Aquí, cuando hay alteraciones de la perfusión, pues lo que vamos a ver nosotros clínicamente es que el bebé hace una taquicardia, obviamente como mecanismo compensador, y después va a caer en una bradicardia, porque no lo pudo compensar. Da, z- es no, ya, depresión del tono muscular y reflejos. Ese es el niño que van a ser hipotónico, que lo levantas y parece trapo mojado. Y la otra es de datos de falla multisistémica, o sea, que ya está afectando otros órganos. Aquí da
es lo único que sirve. Yo no sé por qué quise hacer una oración tan larga de issues, pero bueno, continuemos. Aparición temprana o tardía es achis, 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 como que tengo daddy issues. Es A de alteración del estado de alerta, C, bueno, A, C de crisis convulsivas, H de hipotensión y la I es de intolerancia a la vía oral. Y por último, de aparición tardía es SOR, sangrado de tubo digestivo o de vías respiratorias, oligoanuria o poliuria y retraso en la primera medición. Ahora, el tratamiento, pues número uno, reneo, ¿no? La reanimación neonatal. Eh, que hay un video hablando de eso específicamente, asistencia ventilatoria, la neuroprotección. Esto no lo vimos en clase, pero lo vi en un video, que inducen una hipotermia terapéutica para porque pues obviamente en hipotermia los tejidos consumen menos oxígeno y entonces eso puede proteger al cerebro de sufrir daño irreversible, ¿no? ¿Qué sería esto? Encefalopatía hipóxico-isquémica. Es una alusión producida en el encéfalo por uno o más eventos de asfixia en un recién nacido de más de 35 semanas de gestación. Es, por lo tanto, una complicación de la asfixia neonatal. Eh, bueno, aquí esto lo dijimos en clase. Cuando hay hipoxia, el primer órgano en dañarse, pues es el cerebro, como ya lo sabes. El segundo son los riñones y el tercero es el corazón. Epidemiología. 25% de estos pacientes van a quedar con discapacidad significativa y el 60% se van a morir. Ahora, aquí tenemos algo que se llama escala de Sarnat. Y mira, así lo vio este, este, Eric, así, como yo lo escribí aquí, dividido en cuatro. Estado de alerta, tono muscular, respuesta motora, reactividad. Estado de alerta, bueno, se divide en tres grados. Grado uno que es leve, grado 2 que es moderado, y grado 3 que es severo. Entonces, esto va a venir en el examen. Estrellita. Así lo dio Eric. Estado de alerta, grado uno es normal. El grado 2 es letargia, o sea, va a estar somnoliento. El grado 3 ya, o sea, ya hay pérdida de conciencia. Luego, en el tono muscular, el grado uno, como es normal, el bebé se encoge. O sea, sigue teniendo su posición fetal. O sea, como que encoge los bracitos. Después, en moderado, vamos a ver una hipotonía que es que deja caer la cabeza, como te dije, como trapo. Y luego, el grado 3 es que ya placidez total. Placidez total. Bueno, más bien aquí sería el trapo mojado. Aquí sería solamente la cabeza y aquí ya trapo mojado. O sea, de que lo levantas así, parece que está muerto. Luego, respuesta motora. Grado uno es normal a ligeramente disminuida. Grado 2 disminuida. Y grado 3 ausente. Mira, aquí escribí ausente con una falta de ortografía. Ausente. Ya. Después, la reactividad. El grado uno o leve es normal o hiperexcitabilidad. El grado 2 es reflejos primitivos débiles y el grado 3 es reflejos primitivos ausentes. Mira, aquí yo no sabía escribir ausencia, ausentes. Y bueno, él marcó como criterios que dure el grado leve menos de 24 horas, en el grado 2 que haya convulsiones, en el grado 3 que haya signos de depresión del tallo cerebral, que quiere decir que ya se perdió el automatismo respiratorio, o sea que va a requerir de apoyo ventilatorio. Y ahora quiero que veas la verdadera escala de Sarnat. Prácticamente todas son iguales.
Ah, presentación. En esta del Facebook. Mira, aquí lo marca, también nos marca tono muscular, nos marca nivel de conciencia, pero lo que él definió como estado motor y reactividad, la escala verdadera de Sanat, lo marca como que en varios parámetros. Por ejemplo, la postura, el reflejo de Moore o el reflejo de succión, la función autonómica de las pupilas, la duración, las convulsiones. Esta es la verdadera escala de Sarnat. Si a mí me dijeran que me aprendiera la que yo o la verdadera, pues yo me aprendería la verdadera. Porque, pues si te digo, prácticamente igual la de Eric lo resume bien, pero, por ejemplo, nada más nos dio la duración del grado 1, no nos dio la del 2 ni la del 3. Ajá, y como que, por ejemplo, nos dice, ¿cómo dice? Reflejos disminuidos, pero aquí como que te lo describe bien, bien, bien. Entonces yo me aprendería esta, la de Sarnat verdadera. Y luego, diagnóstico se hace mediante estudios de imagen. Lo que está indicado es un ultrasonido transfontanelar los primeros 7 días, pero por ejemplo, como hemos visto con palomares, también se pueden hacer tomografías. Y obviamente debe de tener los datos de asfixia. ¿Que cuáles son? Los del FAN, falla orgánica múltiple, acidosis metabólica, alteraciones neurológicas, y me falta una que es, a ver, dila, Apgar igual o menor que 3. ¿Ok? El tratamiento es lo mismo que vimos en asfixia neonatal, y además tenemos que dar anticonvulsivos o anticrisis, fármacos anticrisis, porque van a tener convulsiones. Y la prevención, obviamente, para todo esto, desde el sufrimiento, la asfixia, la encefalopatía, pues es el cuidado prenatal. Y eso es todo. Gracias, Dios. Si tienes dudas, me hablas, me escribes por el chat.